Evangelio de Lucas capítulo 10, verso 38, vamos a leerlo hasta el verso 42. Dice, aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo, iglesia? María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Verso 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. ¿Cuántos quieren escoger esa parte? Amén. La cual no se le será quitada. Amén. Hoy quiero hablar del hecho de recibir a alguien en casa, de recibir a una visita. En el verso 38 veo que Jesús o el escritor me quiere decir que Jesús estaba yendo de camino, no tenía un lugar donde descansar, entró en una aldea, en un lugar donde había muchas familias, muchas personas, pero una mujer, ¿cuántas mujeres? Una sola mujer llamada Marta le recibió en su casa. Una aldea, ¿cuántas casas puede tener más o menos? Yo creo que son varias, pero una sola persona vio la necesidad de hospedar a Jesús, de darle la bienvenida a Jesús. Yo creo que Jesús está buscando casa donde habitar. Aló. Yo creo que Jesús, más que camine por una aldea, más que transite por un camino, Jesús está buscando hogares, está buscando corazones que le abran las puertas a Él. ¿Y sabe por qué muchas veces las personas no le dan la bienvenida a Jesús? Porque el hecho que Jesús esté en nuestras casas, eso demanda ya un compromiso. ¿Cierto? Usted cuando ve a alguien en la calle y lo invita a su casa, ya se vuelve un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Que usted lo debe atender. Es muy diferente cuando la persona está afuera que cuando la persona está dentro en tu casa. Tú debes atender a esa persona. ¿A cuánto le gusta atender a Jesús? Si usted prepara, si usted invita a alguien y sea la persona, usted le hace un plato agradable, usted hace todo lo posible para que esa persona se siente en su casa. ¿Cómo usted va a atender a Jesús? ¿Qué cosas usted va a hacer para que Jesús se siente satisfecho? ¿Qué cosas usted va a hacer para que Jesús se siente bien en esa casa? Póngase a pensar, ¿qué comida le gusta a Jesús? A ver, póngase a pensar. ¿Cómo hago para invitarle? ¿Qué piensa usted? ¿Qué comería Jesús? ¿Pescado? ¿Quién da más? A ver. ¿Pan? Ay, no, es que pan. Bueno. Se salvó por esa. Dice que cuando Marta llevó a Jesús a su casa, la casa no estaba sola, la casa tenía huéspedes y uno de esos era su hermana llamada ¿cómo? María. Y dice que esta mujer se sentaba a los pies de Jesús a oír su palabra. Es algo curioso, pero usted cuando lleva a Jesús a su casa, hay más de una persona que sale bendecida. No solamente es bendecido usted, sino también es bendecido sus hijos, también son bendecidos su esposo, su esposa, las personas que conviven en casa. Amén. Esa es la ventaja de llevar a Jesús a nuestra familia. Que Jesús es el centro y se roba todas las miradas de lo que hay en la casa. Y llegó y Jesús estaba enseñando. Y no solamente Jesús estaba solo. Jesús estaba con sus discípulos. Y atender a esa cantidad de personas no era tarea fácil. ¿Cierto? No era tarea fácil. Yo creo que uno de los factores más importantes de la iglesia es atender la necesidad de su presencia. Yo quiero que por un momento dejemos este evangelio
y vayamos a segunda carta de Samuel. Segunda carta de Samuel, porque quiero resaltar la importancia cuando la presencia de Él habita en nuestra casa. Segunda de Samuel capítulo 6, verso 11. Cuando usted esté allí me dice amén, por favor. 6:11 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Eteo, ¿cuánto tiempo? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Mire, la presencia de Dios, usted hospedar a Jesús, hospedar su palabra, va a traer bendición. La casa de Obed-edom no volvió a ser la misma, fue transformada, fue cambiada porque estaba la presencia de Dios. Pero anteriormente, si usted lee la historia de Samuel, que no es el tema de hoy, no es la enseñanza de hoy, del arca, ¿qué pasó con David? Anteriormente el arca había provocado muerte porque alguien no la usó de la manera correcta. Y David, cuando vio que el arca produjo muerte, él la rechazó y la tomó un hombre que sí la supo tener en su casa. Es saber entender lo que hace la presencia de Dios en mi casa. Porque si usted y yo comprendemos qué hace la presencia de Dios, va a traer vida. Aló. Y Jesús quiere dar vida. Pero muchas veces podemos estar en la misma presencia de Dios. Podemos habitar con Jesús, pero no podemos tener la mente que tenía Marta. Porque la que debería estar más feliz, ¿quién era? Marta. La que debería estar más gozosa, ¿quién era? Marta. Porque ella había llevado a Jesús, pero la que no se estaba gozando la fiesta, ¿quién era? ¿Eso no le ha pasado? Que el que hace una fiesta es el que menos la disfruta. ¿Aló? ¿Ah? Pero Dios quiere que en este tiempo que el que haga la fiesta como el invitado también las disfruten. Porque Marta se preocupaba tanto en la necesidad de atender a Jesús y ella no entendía que Jesús vino a atender a nuestras necesidades. ¿Aló? Muchas veces pretendemos operar en su presencia, pero no se trata de nosotros, se trata que su presencia opere en nosotros. Lo que pasa es que nosotros no queremos rendirnos, no queremos dejar. Nos cuesta arrodillarnos y entregar nuestra vida, porque Marta tenía la responsabilidad. Ella era la anfitriona, ella quería que Jesús se sintiera cómodo, pero en ese ejercicio ella estaba descuidando la presencia de Dios. Mire, vayamos nuevamente a Lucas. Vamos al capítulo 10, como leímos al principio. Miren lo que dice el versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y creo que la preocupación es aquella que nos aleja de la presencia de Dios. A veces venimos a la casa, estamos aquí recibiendo una palabra y les enseñaba el miércoles que a veces estamos pensando, y bueno, mañana me van a cortar la luz. Tranquila que no ha pasado nada. Mañana va a pasar esto, mañana va a pasar lo siguiente. ¿Cómo yo hago? ¿Cómo yo hago para resolver esa área? ¿Cómo yo hago? Porque mañana tengo que cumplir con unos requisitos. ¿Cómo yo hago? Y mire, podemos estar en la misma presencia con Jesús y preocupados. Podemos pensar que nuestra barca se puede hundir y Jesús está en la barca. ¿Aló? ¿Por qué nuestra mentalidad es así? ¿Por qué nos preocupamos? El salmista decía, o Jesús nos enseña que no podemos ser como las personas que no conocen a Dios, porque Dios conoce nuestras necesidades, así como Él alimenta a las aves del cielo, Él también nos alimentará a nosotros. Pero por la necesidad, por la preocupación, a pesar que estemos cerca de Jesús, esa misma preocupación nos va a terminar separando de Él. Porque mire, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose. ¿Dónde estaba Marta? Estaba lejos. A pesar que estaba en su propia casa, estaba lejos de las enseñanzas de Jesús. Y que es curioso porque Marta fue la que le dio la bienvenida. Marta fue la que le abrió el espacio. Yo he visto hogares donde el papá lleva el evangelio y los primeros que se convierten son los hijos que papá.
Aló. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Ah? Tú debes entender y yo debo entender que Dios también te quiere dar paz y te tiene que dar descanso a nosotros. Y no solamente Marta estaba preocupada, sino que estaba enojada. Y cuando alguien está enojado, le dice las cosas como el Señor las debe hacer. Mire, hasta le mandó al Señor cómo debería hacer las cosas. Le digo, dígale a mi hermana. ¿Sabe? El que no sabe usar su presencia la usa mal. La estaba usando para demandar algo que el Señor no iba a hacer. Porque la presencia de Dios a nadie va a obligar. Le decía, dígale a mi hermana que venga y me ayude. Ella no debería estar allí con usted. Porque antiguamente las mujeres no deberían estar ahí recibiendo las enseñanzas. Las mujeres deberían estar ayudando en la cocina. Pero cuando viene la presencia de Dios, yo creo que todas las estructuras se acaban. Cuando está la presencia de Dios, cuando está el mismo Señor, todo lo que hay a nuestro alrededor cambia, su entorno. Así como la casa de Obed-edom fue bendecida, eso representa a Jesús cuando llega a nosotros. Todo es cambiado y todo es transformado. Pero Marta no quería dejar de servir a su manera. Y le dice, Señor, dígale que me sirva, dígale que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, así no son las cosas. Quiero decirte que tu preocupación y todo lo que tú tienes en este momento, eso es pasajero. Pero lo que María ha escogido no es pasajero. Lo que María ha escogido, nadie se lo quitará. Mire, en este momento tú puedes estar pensando en la deuda, tú puedes estar pensando, pero nadie te puede dar una solución acerca de ello. Pero tú cuando vas a la presencia de Dios y eres bendecido con su presencia, nadie te quitará esa bendición que el Señor te da. ¿Aló? Nadie te puede quitar lo que el Señor da en su presencia. Lo único necesario en ese cuarto, lo único necesario en esa habitación era atender a Jesús, no que Jesús fuese atendido. Y yo le quiero venir a decirle a ustedes, más que venir a ese lugar y dar algo al Señor, tenemos que aprender a venir a este lugar y esperar que Él nos dé algo a nosotros. Amén. Porque estamos acostumbrados a servir, estamos acostumbrados a dar y nos cuesta muchas veces que nos den. Yo hablo con aquellas personas que están acostumbrados siempre a dar, a siempre a servir, a siempre a aportar. Pero llegó el momento de habitar en su presencia. Y la presencia de Él no es lo que tú haces, es lo que la presencia hace por ti. ¿Aló? Es lo que la presencia de Dios hace por ti. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Tú no haces nada con preocuparte. Tú no haces nada por afanarte. Hay que escoger la buena parte. Y quiero hacer un paréntesis porque cuando uno piensa en la obra del Señor, cuando uno piensa en todo lo que representa atender la iglesia, uno dice, Señor, yo desearía que hubiesen más personas para que me ayudasen, así como Marta. Señor, dígale que se levante. Pero lo que yo veo que antes del servicio está habitar en su presencia. Y yo les quiero decir, mis hermanos, cada vez que aquí estemos cantando, estemos adorando, estemos glorificando a Dios, eso es lo que el Señor quiere, que gocemos y disfrutemos de Él, que gocemos y disfrutemos de su amor, de su presencia, porque eso es lo más importante. A veces la gente se preocupa tanto en servir que se pierde en lo que el Señor está dando. Se pierde en lo que el Señor se está dando. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Dije que no me demoraba. Y quiero que cierres tus párpados, iglesia. Se acabó el tiempo de hacer las cosas a nuestras fuerzas, de tratar de servir a Cristo a nuestras fuerzas. Se acabó ese tiempo.
Porque llegó un tiempo donde nos vamos a deleitar en Él. Hay tiempos para servir, claro que sí, como hay tiempos para habitar en su presencia. Y el Señor quiere un pueblo que lo atienda a Él. Un pueblo que lo atienda a Él cuando Él quiere impartir, cuando Él quiere dar. No se trata de llevar a Jesús a mi casa para que le predique a mis hijos, para que le predique a mi esposa, a mi esposo, y yo me quede por fuera. Dios quiere que toda la familia esté recibiendo. Tú no puedes llevar a Jesús para que otros sean bendecidos. ¿Y tú dónde estás, iglesia? Porque nos hemos enfatizado tanto en el servicio muchas veces, en ayudar a otros, en levantar a otros, para que otros se levanten. Pero tú, ¿de quién estás recibiendo? No digo que el otro sea malo, porque lo que Marta estaba haciendo era excelente, era muy bien. Ella estaba preocupada, ella quería hacer las cosas bien, pero llegó el tiempo en que su presencia va a traer esa plenitud, va a traer ese descanso, va a traer esa armonía para que juntos estemos. Llegó el tiempo de estar juntos aprendiendo con Jesús. Llegó el tiempo de postrarnos en su presencia. Si queremos aprender a servir, primero tenemos que aprender a habitar en su presencia. Eso es lo primero que hay que aprender a hacer. Tenemos que aprender a orar como familia. No es que unos oren y otros se vayan. Tenemos que aprender a todos estar juntos, recibiendo el consejo de la palabra de Dios. Qué triste que la que se estaba oponiendo a que María recibiese era su propia hermana. Y a veces nosotros somos los mismos que nos oponemos para que nuestros hijos reciban. A veces con nuestro ejemplo, con nuestro temperamento, nosotros mismos hacemos para que ellos se levanten y se aparten de Él. Pero el Señor te dice: yo guardo a aquellos que habitan en mi presencia. Yo guardo a tus hijos, no se apartarán. A pesar que el mundo los quiera llamar, a pesar que el mundo los quiera arrebatar, ellos están a mis pies. Hoy doy gracias a Dios por la vida de mis hermanos, por la vida de lo que Dios está haciendo en este lugar. Quien trajo el evangelio primero a este lugar fue mi padre. Y él un día cuando él sea acá, él le compartirá. Pero por mucho tiempo, y mis hermanos son testigos, él se oponía a que yo y mis hermanos habitáramos en su presencia. Y qué raro, porque él mismo trajo a Jesús a este lugar. Hasta un día me dijo: eso de estar en la iglesia y eso de estar ayunando y eso de estar buscando la presencia es perder el tiempo. Póngase mejor a trabajar, me dijo un día. Hoy los tiempos cambiaron. Y yo doy gracias a Dios porque el Señor, a pesar que quise levantarme y quise alejarme de Jesús, el Señor no me dejó parar. Y me aferró a su mano. Y hasta el día de hoy todavía sigo aprendiendo a sus pies. Pero yo no sé a veces qué nos pasa. A veces impedimos que otros de nuestra familia reciban. Y Jesús te está invitando a que tú te unas con tu familia, que recibas. Ayúdanos, Padre Celestial, así como la casa de Obed-edom fue bendecida. Creo, Señor, que la casa de cada uno de mis hermanos será bendecida en tu nombre, Cristo Jesús. Pues decía, los tiempos cambiaron y hoy hablo con mi padre que está en otro país y me dice: qué bueno lo que Dios está haciendo allá en Cúcuta. Y gracias a Dios que usted no me prestó atención. Yo dije: no es que no le haya prestado atención, sino es que Jesús no me dejó levantarme.
Padres, si tu hijo comienza a buscar la presencia de Dios, porque eso es lo que va a comenzar a pasar. Si tus hijos van a comenzar a ser visitados, apóyalos. Esté con ellos, dale las fuerzas para que continúen. Porque eso es lo que el Padre quiere, que una familia se una, para que todos recibamos de Él. Yo doy gracias a mi Padre porque Él también predica la palabra. Y gracias por todas las cosas que el Señor está haciendo. Apoya a tus hijos. Y si Dios te ha llamado a ti, esposo, apóyalo, esposa. Igualmente, esposa, apoya a tu esposo, y esposo, apoya a tu esposa. Porque el Señor no quiere a unos, quiere que a todos estemos en su presencia. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.